Hola a todos, ¿cómo están? Antes de empezar, les aclaro que varios de los temas que vamos a desarrollar tienen la misma lógica conceptual que en demanda, por lo cual aconsejo mirar los videos que les dejo en la descripción para tener una comprensión más detallada de los temas. Empecemos. En videos anteriores, cuando analizamos la demanda, nos paramos desde la perspectiva del consumidor. En oferta, por el contrario, tendremos que ponernos en la piel y pensar como productores de bienes y servicios. Pensemos, ¿cuándo las empresas o productores están dispuestos a ofrecer algún bien o servicio? En primer lugar, los oferentes estarán dispuestos a producir si cuentan con los recursos y la tecnología necesarios para dicha producción. Es decir, que los recursos y la tecnología disponibles determinarán aquello que sí es posible producir. Por ejemplo, si tenemos una empresa de copiados y contamos con una fotocopiadora que produce 1000 copias por día, este será nuestro límite de producción. Aunque un cliente nos pida 2000 copias para mañana, nuestro recurso, la fotocopiadora, no puede producir más allá de su propio límite. En segundo lugar, el productor estará dispuesto a producir y vender solo si dicha producción genera una ganancia. Ninguna empresa produciría ningún bien si no le reportara algún tipo de beneficio. Y en tercer lugar, el oferente debe contar con un plan de acción, es decir, tener definido cómo producir determinado bien y cómo venderlo. La oferta entonces refleja aquello que podemos producir con los recursos disponibles. Al igual que en demanda, hay distintos factores que influyen en los planes de venta de las empresas, como dijimos anteriormente, los recursos, la tecnología, pero también el precio de los bienes relacionados, tanto sustitutos como complementarios, entre otros factores, tendrán determinado impacto en la oferta. Nuevamente, será el precio uno de los factores más importantes. Si aislamos cualquiera de los demás factores y analizamos la cantidad ofrecida de un bien respecto a modificaciones en el precio, podremos observar que se cumple la ley de oferta. Antes de desarrollarla, aclaremos a qué nos referimos cuando decimos cantidad ofrecida. La cantidad ofrecida de un bien o servicio es la suma que los productores planean vender durante un periodo dado a un precio específico. Aclaremos que la cantidad ofrecida no necesariamente es la misma cantidad que se vende. A veces, la cantidad ofrecida es mayor que la cantidad que los consumidores están dispuestos a adquirir, de modo que la cantidad vendida es menor que la cantidad ofrecida. Por ejemplo, si las empresas de automóviles producen y ofrecen 50.000 autos al año, pero los consumidores solo desean y adquieren 10.000, veremos que la cantidad que se ofrece en el mercado supera a la efectivamente vendida. También podría ocurrir lo contrario, por ejemplo, la producción de vacunas para el COVID. En ese caso, los consumidores desean adquirir una mayor cantidad de vacunas que las que pueden producir los oferentes con los recursos disponibles. Ahora sí, volvamos a la ley de oferta. La ley de oferta plantea lo siguiente: si los demás factores permanecen constantes, cuanto más alto sea el precio de un bien, mayor será la cantidad ofrecida de este, y cuanto más bajo sea el precio de un bien, menor será la cantidad ofrecida del mismo. En otras palabras, contra mayor sea el precio, mayor será el deseo de venderlo por parte de los productores, lo que incentivará a aumentar su producción. Pero, ¿por qué ocurre esto? Porque aumenta su costo marginal, es decir, el costo de producir una unidad más. Pensemos, al aumentar nuestra producción, aumenta nuestro costo. Por lo tanto, decidiremos producir dicho bien si éste genera algún tipo de ganancia. Por ejemplo, si producimos leche y el costo de producir un litro más es de 10 pesos y el precio de venta es de 8, seguramente no produciríamos ese litro de leche. Sin embargo, si el precio de venta es de 15, sí lo produciríamos, ya que nos reporta algún tipo de ganancia. Ilustremos lo expuesto mediante el gráfico de la curva de oferta. Supongamos las siguientes cantidades ofrecidas, expresadas en millones, y precios de la oferta de auriculares. Cantidad ofrecida 1, 6, 10, 13, 15. Precio 1, 2, 3, 4, 5. Nombramos los ejes, marcamos los puntos 1, 1, 6, 2, 10, 3, 13, 4 y 15, 5. Unimos los puntos y obtendremos nuestra curva de oferta que nos muestra la relación entre las distintas cantidades ofrecidas y sus precios respectivos si todos los demás factores permanecen constantes. También podemos observar que se cumple la ley de oferta.
Por ejemplo, al aumentar el precio de 2 a 3, observamos que la cantidad ofrecida pasa de 6 a 10 millones de auriculares. Esto quiere decir que a un precio de 2, la cantidad máxima que están dispuestos a vender los productores será 6 millones. Sin embargo, al aumentar el precio en 1, los productores estarán dispuestos a producir y vender 10 millones. Veamos ahora cómo se produce un movimiento y un desplazamiento de la curva de oferta. Un movimiento en la curva de oferta, al igual que en demanda, se producirá cuando modificamos el precio del bien analizado. Si volvemos al ejemplo, al pasar de un precio de 2 a 3, la cantidad ofrecida se mueve hacia arriba, pasando de 6 millones a 10 millones de auriculares. Lo contrario ocurriría si, por ejemplo, pasamos de un precio de 2 a 1. En ese caso, la cantidad ofrecida se movería hacia abajo, pasando de una cantidad de 6 millones a 1 millón. Como verán, la ley de oferta se cumple nuevamente en ambos casos. A un precio más alto, los oferentes están dispuestos a producir y vender más, y a un precio más bajo, a producir y vender menos. Veamos ahora los desplazamientos. Un desplazamiento de la curva de oferta se dará cuando modificamos cualquier otro factor distinto del precio, produciendo que la curva se desplace hacia derecha o hacia izquierda. Analicemos cada uno de los factores que producen un desplazamiento de la curva de oferta. En primer lugar, el precio de los recursos productivos. Supongamos la producción de mesas. Si el precio de la madera baja, los productores estarán dispuestos a producir más mesas a cualquier precio, ya que su costo ha disminuido. Esto produce un desplazamiento de la curva de oferta hacia derecha. Lo contrario ocurrirá si el precio de la madera aumenta. En este caso, la curva se desplazaría hacia izquierda. El segundo factor que produce desplazamientos de la curva de oferta será el precio de los bienes relacionados. En este caso, al igual que en demanda, debemos distinguir entre bienes sustitutos y bienes complementarios. Comencemos con los sustitutos. Supongamos la oferta de maíz. Si el precio de otro cereal aumenta por encima del precio del maíz, es probable que los productores decidan dejar de producir maíz para obtener mayor beneficio, por lo cual la oferta de maíz se desplazará hacia izquierda. Lo contrario ocurriría si el precio de otros cereales baja. Recuerden que estamos analizando la oferta de maíz y no la de otros cereales. Si bien en la de otros cereales se produce un movimiento por alterar el precio, a nosotros nos interesa el desplazamiento de la oferta de maíz. Veamos ahora los complementarios. Supongamos en este caso la producción de cuero. Al aumentar, por ejemplo, la producción de carne, los productores estarán dispuestos a producir mayor cantidad de carne, lo que produce un desplazamiento en el bien complementario cuero hacia derecha, ya que se producen en conjunto, es decir, al aumentar la producción de carne, inevitablemente también lo hará la de cuero. Lo contrario ocurriría si el precio de la carne disminuye. En tercer lugar, otro factor que produce desplazamientos de la curva de oferta son los precios esperados en el futuro. Si produzco zapatos y la semana entrante se espera que el precio aumente, obtendré mayor beneficio esperando que eso ocurra, por lo cual la oferta se desplazará hacia izquierda hoy y luego hacia derecha en el futuro. En cuarto lugar, tenemos el número de proveedores. A mayor número de empresas que producen un bien, mayor será la oferta, produciendo un desplazamiento hacia derecha. Lo contrario ocurre cuando las empresas que producen el mismo bien salen del mercado. En ese caso, la oferta se desplaza hacia izquierda. En quinto lugar, tenemos a la tecnología. Un cambio tecnológico ocurre cuando se descubre un nuevo método que disminuye el costo de producción de un bien, produciendo un desplazamiento hacia derecha. Por último, tenemos el estado de la naturaleza. Si tomamos como ejemplo el tomate, una sequía o una inundación producen un desplazamiento hacia izquierda, mientras que un buen clima, un desplazamiento hacia derecha. En resumen, la curva de oferta se desplaza hacia izquierda, sí. El precio de uno de los recursos utilizados sube, el precio de un sustituto aumenta, el precio de un complementario baja, se espera que el precio en el futuro aumente, el número de proveedores disminuye, ocurre un cambio tecnológico que disminuye la producción, o un fenómeno natural disminuye la producción. Y la oferta se desplazará hacia derecha si el precio de uno de los recursos utilizados baja, el precio de un sustituto baja, el precio de un complementario sube, se espera que en el futuro el precio baje, el número de proveedores aumenta,
ocurre un cambio tecnológico que aumenta la producción, o un fenómeno natural aumenta la producción. Bueno, esto es todo por hoy. Cualquier consulta pueden dejarla en los comentarios. Nos vemos en la próxima.